Ciudad de Reino, una nueva dimensión de gloria. Estamos viendo una serie acerca de la transformación sobrenatural. We're looking at a series that is called Supernatural Transformation. Pero vamos a unirlo entonces con el poder de la resurrección. But we are going to join them with the power of the resurrection. Entonces esta conferencia, esta prédica, So this sermon es el poder de la resurrección is the power of the resurrection y cómo nos transforma. and how it transforms us. Entonces, transformados a través de la resurrección. And how we are transformed through the Ese es resurrection. el título de esta enseñanza. That is the title of what I'm. La transformación Transformation, no pudiese ser it could not be si no existiera la resurrección de Jesús. if resurrection did not take place. Porque todo parte, el punto de partida de nuestra transformación Because that's where our transformation comes from. es la resurrección de Jesús. It comes from the resurrection Si of Jesus si Christ. Jesús no hubiese resucitado, If Jesus Christ was not resurrected, el pecado seguiría dominándonos. then sin would continue to dominate us. Si Jesús no hubiese resucitado, If Jesus did not resurrect, la muerte como sistema seguiría en gobierno. the death as system would continue to govern over us. Si Jesús no hubiese resucitado, If Jesus Christ was not resurrected, nuestra fe fuera inoperante, that means our faith will not be in operation. ineficaz, It would be inefficient. no sirviera. It would not serve for Entonces no anything. podríamos movernos en lo sobrenatural. So we could not move in the supernatural. Si Jesús no hubiese resucitado, If Jesus Christ did not resurrect, nada en esta tierra hubiese cambiado. nothing in this world would have been changed. Por eso la importancia de la resurrección. For that reason, we are going to talk about the importance of the La resurrection. resurrección habilitó la transformación. Resurrection led to transformation. La resurrección Resurrection, activó el poder. it activated power. La resurrección Resurrection activó y activated desató and it released todo lo sobrenatural everything that is y supernatural. trajo restauración, And it also gives us restoration. restitución. Restitution, Todo fue restaurado everything was a restored través de la resurrección de through the Jesús. resurrection of Jesus Por eso Christ. tú y yo no podemos tomar la resurrección de manera liviana. For that reason, we cannot take the resurrection as something that is light. Es la base de todo. It's the base of everything. Amén. Amen. Particular. Romanos capítulo 5, versículo 17. Romans 5, verse 17. Dice la escritura: pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Salte inmediatamente al verso 21. We're going to go to the verse 21. A fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Si usted lee conmigo Hebreos capítulo 2 y lo hablamos el jueves, If you read with me Hebrews 2 that we talk about on Thursday, dice la Biblia que Jesús destruyó el que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Jesus said that he has the empire of the world which belongs to the devil. La muerte no es solamente un estado, Death is not only a state, también es un sistema it is also a system. de control It is like control. que opera y controla. It operates you and it controls you. También es un espíritu. It is also a spirit. Entonces la muerte no es simplemente la cesación de la vida como estado, So death is not only about succession of life. sino que cuando Adán pecó, But when Adam sinned, entra el pecado. sin entered. Y cuando entra el pecado, And when sin enters, entra un sistema, then a system el enters. sistema de muerte. And it's a system of Ese death. sistema This system nos ha programado has programmed para us vivir de acuerdo a ese mismo so sistema, that we can live according to that same donde system. hay pérdida, Where there's loss, donde hay dolor, where there's pain, donde hay enfermedad, where there's sickness, donde nada sobrenatural ocurre. where nothing supernatural No happens. solamente lo intelectual tiene valor, Not only intellectual has value, es un sistema donde las tinieblas operan. it's a system where darkness is operating. ¿Están conmigo? Are you with me? Amén. Amen. Cuando Adán peca, When Adam sins, hace el acceso a un nuevo sistema. there's like an access to a new system. Perdemos el reino, We lose the kingdom, perdemos la gloria, we lose glory, pero accedemos a un nuevo sistema. but we access a new system. No simplemente a un estado It is not only a state, y no simplemente a un demonio. and it's not only a demon. Entramos bajo un nuevo sistema operativo We enter under a new system que that se is conoce operating, como la muerte. and it is called death. Cuando Adán peca, When Adam la sinned, muerte entra en operación. then
death entered into Y operation. esa muerte que entra en operación And that death that entered into operation, se transfiere a cada uno de nosotros por cuanto todos hemos pecado. it was transferred to us, and that's for that reason we are all sinners. Entonces lo que Adán hizo fue una transferencia So de un what sistema. Adam did was like a transference of system. Asimismo, de la misma manera, And in the same way, cuando Jesucristo resucita, when Jesus Christ was resurrected, dice la Biblia entonces que ahora entra el nuevo gobierno. the word of the Lord says, no, we're entering into a new government. Se restaura la intención original que Dios tuvo al poner al ser humano en la tierra. So the original intention for which we were placed on the earth is now Y restored. es que el hombre empieza a operar y a moverse en el sistema del gobierno de Dios, So the man begins to operate in the system of God, en el reino. in the kingdom. Por eso es tan importante la resurrección. For that reason, the resurrection Porque is la so resurrección de important. Jesús Because the resurrection of Jesus cancela un sistema is changed to a new y system. activa el sistema original. And it activates the original system. Por eso es que el Romano dice que así como en Adán For that reason, Romans says, as it was with Adam, reinó, gobernó la muerte, death was in government. tanto más ahora, And for that reason, for now, luego de la resurrección de Jesús, the new resurrection of Jesus reinará la Christ gracia will reign grace. y reinarán los hijos de la resurrección, Reign into the children que of somos resurrection, cada uno de nosotros. which is us. Usted y yo estamos en gobierno You and ahora. I, we are in government now. Cuando Jesús resucitó, When Jesus Christ was nos resurrected, transfiere su sistema, his system was transferred to us. no solamente a su sistema, Not only to his system, sino todo su sistema. but all of his system. Por eso es que el reino de Dios empieza a operar dentro de That's nosotros. why the kingdom of God and his system begins to operate into us. Si yo fuera usted hubiese dicho un gran amén. If I were you, I would say amen. Entró el sistema del gobierno de Dios a funcionar The system of the government of God begins to porque enter into estaba us desactivado. because it was deactivated. El que estaba en operación era la muerte. And what was in operation was death. Pero Jesucristo vence el sistema, But Jesus Christ, he defeated that system. vence al demonio, And he defeated the demon. vence el estado de muerte And he defeated that state of y death. lo transforma en vida. And he transforms us into life. Por eso la resurrección de Cristo For that reason, the resurrection of es Jesus la Christ base de nuestra is transformación. the base of our transformation. Porque a partir de allí que tú y yo podemos decir, ahora sí puedo ser transformado. Because now both of us can say we are now Y transformed. empiezo a moverme y a operar bajo un nuevo sistema. And we can now move on the new system. El sistema que se conoce como el reino de Dios. And the system that is known as the kingdom of Y God. empezamos entonces a operar en lo And we are sobrenatural. now beginning to operate in the supernatural. Amén. Amen. Amén. Amen. Den un aplauso a Cristo por eso, A round of iglesia. applause for Jesus Christ. Merece la gloria. He deserves all the glory. Sorry. Primera de Pedro 1 del 3 al 5. 1 Peter 1, 3 to 5. El apóstol Pedro está alabando a Dios. Apostle Peter is worshiping God. Y dice, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. La resurrección de Jesús The resurrection of Jesus nos Christ, abrió la puerta it opens a door para nacer de nuevo. so that we can be born Y again. cuando hablamos de nacer de nuevo, And when we speak about being born again, estamos hablando entonces que la resurrección we are talking about that resurrection trae tres ingredientes. has three ingredients. Y es lo que vamos a hablar en esta And mañana. that's what we're going to talk about this Número morning. uno. Number one, El nuevo nacimiento the new birth, trae renovación. it brings forth renovation. La resurrección Resurrection trae renovación, brings forth renovation. trae restauración And it brings forth y restoration. trae restitución. And it also brings forth restitution. Anótelo. Please write that La down. resurrección The resurrection trae tres cosas con brings ella. forth three things. Renovación. Renovation, Diga renovar. say renewed, Ahora diga restaurar restored, y restituir. and restituted. Cuando hablamos de renovar, When we speak about estamos renovating, haciendo un proceso de volver a hacer nuevo algo. we're talking about doing something new again. Porque se envejeció o perdió validez. Because it was old. Cuando estamos hablando de renovación, When we're talking about renewal or algo se renovation, hizo viejo. something became old. Ya no es funcional. And it's not working Ya anymore. no sirve. And it's not working. Hay que hacerlo You have to nuevamente. do it again. Perdió su función. It lost its function. Ya no es válido.
It's not valid anymore. ¿Por qué el nuevo nacimiento y la resurrección nos entregan renovación? So why the resurrection of Jesus brings forth a renewal? Porque el sistema bajo el cual estábamos operando ya no es válido. Because the system to which we were operating is not valid. Ya no es funcional para It's nosotros. not functional La anymore. muerte no puede seguir operando en ti. So death cannot operate in you La anymore. pérdida, la pobreza, la enfermedad ya no tiene So valor. poverty and sickness doesn't have any Validez value. en tu vida no puede. It cannot work in your Por life. eso cuando tú y yo nacemos de nuevo, For that reason, when both of us de are las born primeras again, cosas que ocurren posterior a la resurrección the first thing that happens before the es resurrection que existe renovación en tu vida. is that like there's a renewal in your life. Dios nos injerta otra vez en el nuevo sistema, su gobierno, And Jesus puts us into his system. que es el reino de Dios. What is the kingdom of God? Amén. Amen. Vaya conmigo, por favor, Go with me al libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. to verse Peter 3, verse 21. Voy a leer la versión latinoamericana del I'm 95. going to read the Latin American version. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva, dice el apóstol Pedro. No esperaban de él una limpieza corporal, sino que pidieron a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. La Reina Valera y la NBI hablan acerca de una conciencia limpia. King James Version speaks about a pure conscience. La Biblia dice The Bible speaks que nuestra conciencia estaba contaminada y cauterizada por causa del pecado. that our conscience was captivated and contaminated by Y sin. la sangre de Jesús tiene el poder para purificar nuestra mente, And the blood of Jesus has the power to purify our mind, transformar nuestra to conciencia transform our conscience de la culpa from shame a la paz. to peace. Debe decir, ya no tengo culpa, So you don't have shame lo anymore. que tengo es paz, What you have is peace. porque Dios me restauró, Because Jesus restored me. me salvó, And he saved me me. redimió, And he redeemed me me. compró, And he bought me. pero también, But also, dice el apóstol Pedro, Paul says, por causa de la resurrección de Jesús, due to his yo resurrection, recibo una restauración en mi ser I interior. receive like a restoration. No, perdón, una renovación en mi ser interior. I receive like a renewal in my being. Yo recibo una renovación de mi I conciencia. receive like a... Por último, Lastly, ¿qué nos trae la resurrección de Jesús en nuestra transformación? what does the revelation of Jesus Christ brings to us in our transformation? Nos restituye It restitutes en us nuestra posición in our position de gobierno y autoridad. of government and authority. Restitución. Restitution. Cuando hablamos de restitución, When we speak about estamos restitution, hablando we're talking about de la acción de devolver the action of returning una cosa one thing a quien antes la tenía which something o a already quien had, es su verdadero dueño. which is to his owner. La resurrección Resurrection, trae restitución, it brings forth porque restitution. cuando hay un nuevo nacimiento, Because when there's a new birth, también hay el adquirir la herencia. we also acquire new Por eso la Biblia inheritance. nos llama ahora a nosotros herederos, For that reason, the word of the Lord says we're no heirs coherederos con and Jesús. co-heirs of Jesus Nos Christ. devuelven It comes back. nuestra posición, Our position returns to us. todo lo que perdimos. And everything that we have lost. Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 7. Ephesians 2, verse 4 to 8. Dice la Escritura: The word of the Lord says, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Cuando yo me uno a Jesús, creo en Él, soy resucitado. when I become one and I believe in Jesus Christ and we become one, Instantáneamente ese espíritu que da vida me da vida a mí. and instantaneously that spirit that gives us life, it gives lives to me. Porque Jesús se convirtió en el espíritu vivificante. Because Jesus Christ was converted into a living Entonces la spirit. vida de Jesús viene a ser mi vida. So the spirit of Jesus is my spirit as Me well. impacta y por eso es que yo puedo resucitar ahora. And now, for that reason, I can respire now. ¿Se da cuenta que el apóstol dice que ya estamos resucitados? Can you say that? The Apostle Paul says, no, we are not Cristo resurrected. nos resucitó, está en pasado. Jesus is resurrected, is not in past. Amén. Amen. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús.
Cuando Jesús resucitó, dice la Biblia que Jesús fue y se sentó en el trono en lugares celestiales. When Jesus Christ was resurrected, he said that he was now living or seated down in heavenly places. Le restauró su autoridad a He Jesús. restored his authority. Y cuando nosotros resucitamos al unirnos a Jesús, And when we are now one with Jesus, sigue operando la transformación dentro de nosotros. transformation begins to operate in Sigue us. operando el poder de la resurrección dentro de And the nosotros. power of his resurrection continues to Y operate in us. Cristo nos da nuestra verdadera posición And Jesus gives us our true y position. restituye nuestra herencia y nuestra posición And he original restitutes our inheritance and our true como position. herederos sentados en lugares celestiales con Jesús, Like coherence seated in heavenly places with him. por encima de todo, Above everything. encima de todo. Above everything. Por eso es que nada ahora puede estar por encima de ti. That's why nothing can be above Nada you now. ahora puede ser mayor que tú. Nothing can be greater than you. Nada ahora puede ser más poderoso que tú. Nothing now can be more Ni la powerful situación than you. económica, Not even your ni your la situation enfermedad, or your sickness. nada. Nothing. Por eso la Biblia dice que ni la muerte, For that reason, ni la vida, that there is ni lo neither life alto, nor death, ni lo profundo, nor ni lo pasado, nor height, ni lo porvenir nor nos what is podrá about separar can separate us del from amor de God, Dios en Cristo Jesús. from the power of God. Porque luego de su resurrección Because after his nos resurrection, restituyó a nuestra posición he original. restitutes our original Por eso los position. demonios ahora se sujetan a nosotros. For that reason, he Por is eso las subjected to us. enfermedades ahora se sujetan a For that nosotros. sickness is subject Porque to estamos us. sentados en autoridad. Because we're seated in Porque tenemos authority. una nueva posición en Because we have a Cristo. new position in Jesus Porque se Christ. nos restituyó nuestra verdadera identidad en Because Él. he restored our new identity. Entonces la resurrección de Jesús So the resurrection of Jesus trajo Christ, renovación en nuestra it brings conciencia, forth renewal in our conscience, en todo nuestro ser interior. in all of our being. Por eso la forma en que vivimos ahora es nueva. For that reason, the way that we're living El now que is está en new. Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas For nuevas. those who are new, all things have become new. You're a new Andamos creature. en novedad de vida. And we're now having new life. Hay restauración de nuestra imagen. There's restoration of our new Ya no image. somos como el Adán que cayó. We're not like Adam that Ahora fall. somos conforme al Cristo que resucitó del celestial. We're not like Jesus who was Y la resurrected. resurrección de Jesús también trajo And his resurrection also una brought restitución de nuestra a herencia. restitution of our Por eso ni inheritance. tú ni yo podemos vivir ahora ni en pobreza, ni en escasez, ni en enfermedad, ni en opresión That's why demoníaca. we cannot live in sickness or under demon Porque ese attacks. sistema de muerte ya no tiene poder sobre ti. Because that system of death does not have Porque power over Jesús us. lo venció, lo derrotó en la cruz. Because Jesus defeated it on the Y cross. a través de su resurrección And todo through fue his- hecho nuevo. And through his resurrection, everything has Se been restauró renewed. la imagen And everything has y been nos restored. devolvieron lo que habíamos perdido. And he has given us Por eso hoy everything that was celebramos lost. su resurrección. That's why his resurrection Porque is tenemos more. de vuelta lo que habíamos That's why we have perdido. everything new. Lo revolvieron, lo devolvieron. El Padre nos lo dio. Father has given it to us. La resurrección de Jesús The resurrection of Jesus es el Christ agente de transformación más poderoso que existe. is the most powerful transformation agent that exists. Ante esa victoria tan fulminante, And it's like on culminating, nadie, nobody, nada nothing puede hacer algo. can do it. solamente nosotros apropiarnos de eso. Only we can take hold of that. El poder de la resurrección The power of the resurrection que trae transformación. Ciudad de Reino, una nueva dimensión de gloria.